Muy bien, hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 de Neurófilos, el cual tiene por nombre Inteligencia Artificial, Ficción versus Realidad. Mi nombre es Jesús Paredes y a mi izquierda se encuentra Miguel Hernández. ¿Cómo andamos, hermano? Bien, hermano, muy bien, aquí listos para este nuevo capítulo. Un gusto estar aquí. Saludos al buen Chino que nos está viendo allá, fan del Neurófilos, el buen Luis, hermano. No, y a todas. Pero- y digo, y a Tlaloc, que Claro nos que ya está lloviendo, mandó ¿no? una Qué lluvia, chido, la todo neta. bien. Qué Con chido, la esta ola neta. de calor, hijo, Sí, ya hacía falta, sí. mano. Y del otro lado tenemos al doctor Cobos. ¿Cómo Muchas nos gracias. encontramos? Aquí andamos, después de correr con la lluvia que nos tocó, de aquí estamos echándonos la chela. Ya se le extrañaba. Ahí está. Gracias, Doc. gracias. Y a En mi las dere- vacaciones. Y a mi derecha se encuentra nuestra invitada, Ere Glés, ingeniera en TICS, no en TICS de... No, sino en TICS de Tecnologías de la Información y Comunicación. no, solo es IT, es ingeniería en tecnologías de la información, sin comunicación. Ah, ok. Siempre ando corrigiendo porque sí, esa es otra carrera. Ah, mira, Sí. lo que uno viene a aprender. Perfecto, y pues bien, como mencioné hace un momento, el tema de hoy es la inteligencia artificial. Vamos a hablar de varios temas interesantes, cómo este concepto lo hemos ido adoptando de manera errónea o no tanto, es lo que vamos a ver, debido a la cultura popular en películas. Y antes de entrar en materia, voy a dar una definición breve de qué es la inteligencia artificial. De acuerdo a Morandini y Auerma en 2022, la inteligencia artificial es la habilidad de un sistema de máquina o computadora para simular y realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el razonamiento lógico, el aprendizaje y la resolución de problemas. La inteligencia artificial se basa en el uso de algoritmos de aprendizaje automático y tecnologías para otorgar a las máquinas la capacidad de aplicar ciertas habilidades cognitivas, entre comillas, y realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. ¿Vale? Y, Migda, para ti, ¿qué es la inteligencia artificial? Y ya en otras palabras, no tan formales. Ok, pues fíjate, hay una definición que a mí me parece, no sé si adecuada, pero es muy simple, lo dejo a su consideración, que es como un sistema que realiza ciertas actividades de manera autónoma, ¿Ve? ¿no? Podría dejarlo ahí, digo, podría ser muy polémico, pero mi corazón griego siempre se me sale. Entonces, pues somete el asunto de los autómatas, ¿no? Doctor, Ok. su definición, Mi corazón doctor. Yo me iría un poquito más a la parte de usuario, ¿no? Yo creo que más como que en la actualidad hemos estado empezando a usar algunos, es creo una gran herramienta con la cual vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que me quedo más con eso, como que es una herramienta. Perfecto. ¿Hasta qué grado puede llegar esa inteligencia? Es lo que vamos a terminar platicando el día de hoy, ¿no? Así es. Ere, tu Pues definición. un sistema de procesamiento de información, Ok, pa' pronto. muy bien. Y si en algo coincidimos es que actualmente pues es una herramienta, ¿no? A nivel utilitario pues es algo que todos, o no todos, sino que la mayoría hemos estado usando y que poco a poco se va a estar inmiscuyendo en la sociedad. El ejemplo más claro es ChatGPT, igual vamos a tocarlo más adelante, pero antes de abordar este tema quisiera que platicáramos un poco de cómo ha sido la representación de la inteligencia artificial en la cultura pop. Es decir, en películas. Lo hemos visto en películas como Matrix, Terminator. Hay una infinidad de películas donde hemos visto este concepto. Eh, Doctor, ¿cuál se le viene a la mente en la cultura pop cuando hablamos de inteligencia artificial? Definitivamente inteligencia artificial, que es el título de la película. Yo siempre la denomino como Pinocho 2000, ya que terminan desarrollando un robot, un niño que es un androide y que termina creyendo o esperando llegar a ser un niño de verdad algún día, ¿no? Soy un niño de verdad. Sin embargo, no es, creo, la película que más ha impactado en la escena pop, ¿no? Sí. Yo creo que Terminator finalmente es la película que más nos ha impactado desde los 90s, ¿no? Claro. Incluso mi hija no lo ha visto, pero ha visto estos videos que luego me pongo a ver donde hacen resúmenes y todo esto. Hay uno que hace análisis de los guiones, ¿no? Que es Ay. muy bueno. Ajá. Errores de los guiones. Y
y analiza eso mismo, ¿no? ¿Cómo es que estos robots vienen del futuro, tratan de cambiar toda la línea del futuro y todo este rollo? Tema para otro programa, definitivamente. Sí, claro. Pero finalmente es cómo esa inteligencia, esa máquina logró, que vamos a platicar más adelante, entrar con un conflicto con el ser humano, ¿no? Sí, Creo que eso es lo que más nos ha preocupado en cuanto a inteligencias artificiales, ¿no? Sí, que Terminator era Skynet, ¿no? Sí, exacto. sí. Actualmente ya no lo es. Ahora ya tiene otro nombre. Sí. Ya, porque la le línea de quedé en tiempo la de dos. Terminator ya, Sí, no, yo también me quedé en la 2. Se modificó. ya se modificó. Entonces, con la Ok. última película ya hicieron una... Pero Skynet era chido, Skynet. O sea, digo, no les voy a spoilar a los que no han visto todavía la serie de películas, pero ya no es John Connor el líder de la resistencia. ¿no? Ahora es una mujer de origen mexicano. Ok. Ok. Entonces, Wow. Se tienen que actualizar. Sí. Al final de cuentas, tienen Aquí en que Pachuca, generar dinero. seguramente. La inclusión. Sí, Sí, exactamente. se bien supone que en inclusive. esto ya la inteligencia artificial que está en ese momento ya es otra, porque ya la línea de tiempo en Ya una de las cambió. tantas películas vinieron y terminaron cambiaron. matándola. Ya. Ok. Regresan con una línea de tiempo que efectivamente sí ya es nueva, ¿no? Según Ok. eso. Tuvieron que hacerlo, ¿no? Yo creo, Sí, para darle más. pero esto es más en la parte de marketing, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿qué otras? Y hace rato lo comentábamos, ¿no? En muchas películas de futuristas, de viajes en las estrellas y todo esto, no vemos este sistema de inteligencias artificiales. Porque aunque no lo plantean en las películas, en los canon están escritos que existe una serie de guerras que hubo contra estas inteligencias artificiales y por eso decidieron quedarse medio analógicos, ¿no? Exacto. Ok. Que hay ahorita se me ocurrió el caso de Odisea 2001, Ay, que igual ahí se Ajá. ve claramente Sí. cómo esta inteligencia artificial se revela ante el cosmonauta. En ¿no? Alien igual, ¿no? Y las películas que más han influenciado, yo creo que igual depende de la generación, ¿no? O sea, yo creo que para los 90, pues sí, Terminator, ¿no? Si nos vamos más a 2000, yo creo que Matrix, ¿no? Sí, claro. Y, Sí, claro. y si nos vamos a los 80, pues ya tal vez Odisea 2001. Y es que Matrix fue como El más, quinto elemento. como más inmersivo, ¿no? Elemento, sí. Porque digo, Terminator salió del 84. Yo tenía 2 años. Doc, Sí. ¿cuántos tenía? En el 84. Sin que nos 4. quememos. 4 años. Fíjese. Ah, mira. Ay, chavito. No, te todavía. gracias, ¿Y hermano. tú, eres? Eres. Ni en planes. No, ni Ni en en planes planes. estabas, chavo. Sí. Yo Ya me menos. sentí viejo, maldito. No era ni un Chino, sentimiento. ¿cuántos tenías, hermano? 84. Todos, ¿no? Sí, 2 años. Sí, yo 2 años. No, pues es que es interesante porque obviamente, fíjese, ahí hay un montón de cosas en Terminator, ¿eh? De la cultura pop, por ejemplo. Tomó varios elementos de películas. Por ahí estaba leyendo un análisis que hacía, ¿no? De cómo tomó elementos, por ejemplo, de Halloween, de esa película. De hecho, fue acusada de plagio. Exactamente. De hecho, por tuvieron el que tipo de ponerle al escenas. final Sí, una porque además nota. el director era fan de ese punto no era tan famoso y era fan precisamente de Halloween, perdón, de Halloween, la banda, no de Sí, Halloween. ya, pues, todos- De Y es que era un, Myers, ¿no? era un tema nuevo para ese Exacto. entonces, o sea, esto de la inteligencia artificial pues justamente coincide y Exactamente. pues dicen, pues ¿Pero qué fue todo ahí esto la que parte puede que pasar. plagiaron? Ciertas escenas, de hecho la presencia de Schwarzenegger, de Arnold, si tú lo analizas es la misma personalidad del Myers, de este asesino, ¿no? Que trae la máscara de hockey. Ok. Es la misma personalidad realmente, solo que ahí, ¿cómo decirlo? Como él, fíjate, es que es muy curioso porque es la primera película del director que tuvo éxito. A él cuenta la Antes historia. hizo Tiburón, ¿no? Sí, también la de Pirañas. Piraña. Y la aventaron, pero dice él se deslinda de esa película porque cuando ya la tomó ya llevaba con más de la mitad. Entonces le dijeron solamente acábala, o sea, el mismo argumento, acábala. Y por eso él dice que él no la hizo y se defiende porque la neta pues no fue tan chido. Pirañas 2, de hecho. Pues, ustedes la ven y la neta pues, no es algo tan chido de ver, ¿no? qué bueno, nombre, ¿no? es un clásico de Hollywood. Es un clásico. Que se copie de otras. Exacto, entonces por eso está el asunto del plagio, pero más bien tomó como elementos, como que cayó en el punto donde estaba mucho este asunto de los cyberpunk, ¿no? De la escena cyberpunk de los 80s, de este asunto de las luces, de los 80s, ¿no? Todo eso. Entonces, estuvo muy interesante justamente esa parte, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿saben?
Y Eri, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando mencionamos la inteligencia artificial en la cultura pop? Ay, a mí me gusta mucho Yo Robot. ¿Qué? Claro, Me Isaac gusta Asimov. mucho esa. Claro. Isaac Sí, Asimov. sí, Sí, sí. claro, el jefe. Sí. Es buenísima, donde mencionan las leyes o las Es lo que te iba a reglas de decir. la Sí, inteligencia De hecho, artificial. Isaac ¿no? Asimov, Claro. gracias a su libro, establece las 3 leyes de la De la robótica, robótica. ¿no? Y ahí ya tocan el tema de la ética, o Es sea, correcto. a diferencia de Terminator o de Matrix, o sea, Exactamente. ahí el humano sí se vuelve amigo del robot. Sí, pero incluso los libros son previos, ¿no? ¿Eh? Incluso los libros de Yo Robot son sí, previos. No, a- Isaac Asimov estaba... Incluso Sí. se plantea esta Avanzadísimo. posibilidad de que el robot pueda sentir. Sí. Hay un punto, ¿no? Donde El- justamente sí, lo que dices donde tú de esta el- relación es como de... Sí, como le el dice, robot, ajá. la pregunta que le dice, ¿no? A Sí. Will Smith, como que no recuerdo cuál pregunta era, pero que lo cuestiona, ¿no? Y Exactamente. tú puedes. Sí, porque él le empieza a decir, Porque eres un él dice, robot. eres un Y dice, robot, tú ¿no? puedes Y hacer eso. lo empieza a desvalidar por Ajá. completo y él le dice, ay, tú puedes, o sea... Exactamente. Sí, porque decía que no podía hacer arte y justo es algo que ahorita se cuestionan Exacto, mucho, ¿no? De que exactamente. la inteligencia artificial. Y es un tema que vamos a entrar ahorita también, ¿eh? Sí, Porque sí. ese es el punto, es el límite, ¿no? Es el Sí. cuestionamiento que grandes pensadores como Chomsky, por ejemplo, hacen acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Él es uno de los detractores, no de la tecnología, sino del poder que se le está dando a la inteligencia artificial. ¿No? Así es. ¿No? Sí. Y en mi caso, fíjate, a mí se me viene muy claro la parte de Matrix, porque ya mencionamos varias películas, Terminator, Odisea 2001, Matrix, Yo Robot, en donde hay un común denominador en todas ellas, y es algo que le llaman singularidad tecnológica, ¿no? Que es lo que causa el conflicto, el trama, el porqué de estas películas, que es que la singularidad tecnológica se le conoce como aquel punto en el que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana y sea capaz de autocrearse a sí misma y mejorarse. Entonces es ahí cuando en estas películas hay una derivación en donde se van a la parte mala en contra de los humanos. De los ¿no? humanos. Pero es para mí un punto colectivo, yo creo, para los humanos, o muy morboso pensar a la inteligencia artificial como esta singularidad tecnológica, ¿no? Sí, que todos nos lo hemos preguntado, ¿qué pasaría si, pues, si ya se vuelven más inteligentes que nosotros Es que Sí, yo al no final- dudo que eso suceda, ¿eh? Sí, Claro. y se desvían de sus propósitos originales, ¿no? sí, es un medio racional del ser humano, ¿no? Exactamente. Que está ahí implícito de, pues, un ser superior, ¿no? Que nosotros, pues, al final de cuentas creamos. Fíjate, ahí me gustaría entrar con algo, hermano, no sé si me lo permiten. Adelante. Ahí hay 3 pruebas que a través del tiempo grandes pensadores han establecido, ¿no? Voy a hablar de lo que es esta prueba que puso ustedes conocerán, a gran Alan Turing, ¿no? Que tristemente es Sí. una mente que perdimos muy joven, ¿no? Por, Sí, sí. por asuntos absurdos, la neta. Así. Sí, sí, por... sí. por, Pues, ¿cómo por se llama? Dato curioso, es el sí, que sí, por por favor. él fue el que le pusieron la manzana, es Exactamente, la el manzana símbolo de mordida Apple. Sí, de lo que exacto. ustedes ven en Apple. De en Mac. Apple, sí, fue por Es- Alan es- Turing. es en tributo Sí, en a tributo Alan a Turing, Turing. ¿no? Porque él Todo un personaje. se suicida Hice se toda una suicida, ¿no? tesis de Azure, pero no, sí, claro. una exposición. Es un gran Y personaje. se suicida, ¿no? Mordió Sí, una manzana. sí. No creo que entonces le puso cianuro, no recuerdo, pero Sí. se suicida. Y esa manzana mordida es precisamente un tributo. Todos los que tengan Mac ya ahora saben por qué. Porque Sí. está una manzana Y por mordida. un tema absurdo, ¿no? Sí, Igual hombre. cabe destacar el contexto de Turing, Correcto. que se le considera pues, como el padre de la computación, Exacto. por así así decirlo. Así es. Que fue el primero en crear una máquina automatizada capaz de resolver problemas que un ser humano se tardaría cientos de años, ¿no? Sí. Sí, claro. Y En mira, y realizar. hay como tres paradojas que establecen Turing, otro filósofo después que fue el gran Searle y después, obviamente, el gran Wittgenstein, ¿no? Que son como pruebas que establecieron para poder definir si una máquina es pensante o no. Porque en todos los tiempos, desde que empezó este concepto de máquinas pensantes o de inteligencia artificial, siempre ha existido este punto, ¿no? La primera prueba, las que voy a platicar muy rápido, es la que estableció primero Alan Turing, ¿no? Él decía que si una máquina es capaz de conservar o de mantener una conversación contigo, entonces ya ahí está un primer punto para decir que esa máquina sí puede ser pensante, ¿no? Es decir, que no esté solamente programada para contestarte ciertas cosas, sino que sea capaz de pronto de contestar cosas que incluso no estaban programadas. Desde el momento que ya te está respondiendo, ya es pensante, ¿no? Así es. De hecho, le llamaba este juego de la imitación. Sí, sí, sí. Él decía que si la máquina te contestaba, Ya. y él lo imaginaba así, él imaginaba como si tuvieras un cuarto
dos cuartos más bien, uno donde estás tú mandándole preguntas a alguien y tú no sabes qué hay del otro lado. No sabes si es una máquina o es un ser humano. En esos términos, hasta ChatGPT entrarían como Sí, claro. una máquina Sí, porque tú no pensante, sabes que, ¿no? ya cierto, platicábamos con Ere sobre eso, ¿no? Como las primeras pruebas de ChatGPT, pues fue a través de las personas que estaban ahí llenándolo de información. Sí, claro. Ya después ese mismo sistema se empezó a autorreplicar y a empezar a hacer cosas, ¿no? Pero eran las primeras pruebas para saber si realmente si algo es pensante, decía Turing. Obviamente, otra vez, volvamos al contexto de Turing, ¿no? Aquel sí, aquel que luchó contra la máquina Enigma, que en realidad la descifró junto con con su Sí, equipo, y ¿no? eso fue en propósito para acabar la guerra, la Segunda Guerra Exactamente, Mundial. ¿no? Esto fue un héroe. Por Sí, primera vez vemos sí. a un héroe detrás de un Pero escritorio, clásico ¿no? también de Estados Unidos, que utiliza a sus científicos y luego los desecha. Sí, y eso fue muy triste, ¿no? Pero esa es la Sí. primera prueba y la primera paradoja, ¿no? Es una máquina es pensante, es capaz de imitar entonces y de superar la mente humana. El segundo asunto es lo que les contaba de la habitación china de Searle, ¿no? Searle decía que se imaginaba esto. Quiero que se imaginen que meten a alguien que sabe hablar inglés igual en un salón donde solo, hay instrucciones en su idioma, en inglés, pero de pronto le empiezan a llegar cosas que debe hacer en chino. Sin embargo, las instrucciones que están ahí las entiende perfectamente porque están en su idioma, pero él está interactuando con alguien que está afuera que habla chino. Okay. Entonces, la persona que está dentro, lo único que le queda es seguir las instrucciones que están ahí para él, pero no entiende lo que está afuera. Está bien interesante porque establece algo. Establece que alguien o una computadora o una inteligencia artificial solo podría entender la sintaxis, pero no la semántica. Y para los que no entienden qué es semántica, a lo que nos referimos es que la semántica es el concepto o el entendimiento que le das al lenguaje o a lo que dice el lenguaje. Entonces, lo que establece este filósofo es eso, que una inteligencia artificial solo entiende la sintaxis. Y de parte hecho del así lenguaje, es, ¿cierto? exacto. Y él No decía, puede pero no puede ir entender la más allá, semántica, ¿no? Solo ven números, es lo que decíamos, Exactamente. solo ven números. De hecho, para ellas no son letras, no son, Exacto. se comunican entre, Patrones, así. exacto, numéricos, son ¿no? solo números. Y la tercera, pues es lo que le decía, esta paradoja que establece ustedes ya lo conocen, el gran Wittgenstein, ¿no? El jefe, el lingüista perteneciente al Círculo de Viena que hablábamos Hay que hace 8 hablar del días, ¿no? Círculo de Viena. Estos canijos elitistas, pero que la neta pues, cambiaron al Hicieron mundo un en muchos chingo. asuntos, ¿no? Sí, sí. Eran bien mamones, pero la neta es que eran buenos en su campo, ¿no? Tenían razones para hacer Sí, claro. payasitos. Y él establece esta analogía del escarabajo, que es básicamente, yo hasta lo siento muy parecida, Doc, al gato de Schrödinger, ¿no? Muy parecida, que se imaginen que todos tuviéramos una cajita donde se nos ha dicho que hay un escarabajo adentro. Pero ustedes no saben si hay un escarabajo o no. Y en su Ok. mente empiezan todos a imaginarse que hay un escarabajo adentro y lo suponen, ¿no? Pero empiezan a hacer acciones con base en ese aparente escarabajo que está dentro. Pero realmente no saben si está o no. Y entonces empezamos a accionar de acuerdo a eso. Otra vez, tiene que ver con el lenguaje. Aunque fíjense que ahí esa analogía, ya cuando uno la analiza más, se basaba un poco en el asunto de la muerte y el miedo. O sea, Wittgenstein ocupó esa analogía para establecer que es algo que que si tú no has sentido nunca, por ejemplo, la muerte o nunca has visto un escarabajo, no podrías explicarlo de cierto modo. Ok, Esa era la analogía que él decía. Aterriza un poco más lo del escarabajo para que nos quede más claro. Ah, ok. Bueno, Sí, sí. es que el escarabajo lo ocupa como una analogía a establecer que hay algo dentro de esa cajita, ¿no? Y entonces, tú podrías suponer y imaginarte que ese escarabajo es de cierto color. Y aunque todos tenemos el concepto de escarabajo, todos imaginamos diferente manera. exactamente. Y eso es interesante. Yo me imagino verde. Exacto. Acá, pues, sí, Exacto, ya. el escarabajo. De hecho, escarabajo en nuestra tierra le llamamos chicharra. Que eso también es una diferencia con la Jala. inteligencia artificial. La inteligencia artificial no Exacto. puede imaginar. Exactamente. Entonces, eso a él iba él, fíjense. Y esto es interesante porque filosóficamente, que era lo que se basaba Wittgenstein, él se basaba en este asunto del ontológico, es decir, todo objeto, Mm. todo objeto, todo objeto representa lo que en teoría es, ¿no? Por ejemplo, tarro. Un tarro es un tarro, ¿no? ¿Cómo defines un tarro? Exactamente. El tarro ¿En pues, base a qué? exactamente a su función, a su nicho, ¿no? Ok. A su función. Justo vital. apenas hablaba de eso, de que cómo definimos Exactamente. Y los eso es objetos. ontológico totalmente, Sí, sí. ¿no? Empezaban el Tractatus como el mundo es tu lenguaje. Exactamente, y eso es a lo que se refiere. Sí. Entonces él habla de que si algo no puede alcanzar a representar la definición completa de un objeto, entonces no es pensante.
No va más allá, más que lo que le han permitido conocer. A ver, ¿puedes repetir eso último? Si algo que... Si algo no representa lo que es, entonces quiere decir que eso no es pensante, ontológicamente no lo entiende. Fíjate, a mí, bueno, igual Mm. Wittgenstein, en mi caso es de mi filósofo favorito, o de mis favoritos, y voy a dar un ejemplo muy claro Ya, que igual esa tiene otra que vez, te voy a ver decir por qué, con sí. lo que Mida Ok. trata de decir, ¿no? Este filósofo estaba muy clavado en la onda del lenguaje. El lenguaje está muy relacionado con la inteligencia artificial porque es ahorita, como está de moda su representación por ChatGPT, ¿no? Claro. Eh, y yo pongo este ejemplo, esto no lo dijo Wittgenstein, lo digo yo, tratando de hacer una analogía con lo que él pensaba, ¿no? Imagínate que tú ves a Dios, ¿no? Al Dios que tú creas. ¿Tus palabras bastarían para hacerme sentir lo mismo que tú sentiste cuando viste a Dios? Jamás. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. No hay palabras que me hagan sentir lo mismo que tú sentiste al ver a Exacto. Dios. Exacto. Entonces, eso es a lo que él se refiere. Él se va un poco más del lado pesimista, que dice, de lo que no puedes hablar, lo mejor es callarse, ¿no? Sí, Porque claro. él va en contra de la metafísica. Es decir, Eh, el humano tiene lenguajes y hay cosas que ni siquiera podemos hablar porque las palabras no alcanzan para acabarlas de describir. Punto, ¿no? Pero es que el lenguaje no lo es todo, también está el sentir. Exactamente. Bueno, ahí Pero hay una justamente definición ellos- que precisamente Sí, trabaja Carl Sagan en su libro de Contacto y también sale en la película, ¿no? Cuando Ellie termina viendo no sé qué escena astronómica, ¿no? Una supernova, no recuerdo qué es lo que ve, y dice, es que no me debieron haber mandado a mí, tenían que haber mandado a un poeta para que les pudiera hermoso, decir. claro. O sea, y yo Exactamente, recuerdo en sí. una Grande charla con Carl una Sagan. poeta Sí, claro. que me decía, es que la poesía son imágenes. O sea, conforme te van diciendo la poesía, en tu mente se va creando una serie, una película. Sí. Esa es la maravilla de la poesía, ¿no? O sea, en este aspecto. Fíjate, ahí sí quisiera resaltar algo. Cuando llevé filosofía de la ciencia, justamente estábamos clavados en esto de que, pues con puros matemáticos y físicos, de que lo que no puedes hablar, cállate, ¿no? Pero, Es que también los Lo matemáticos que le digo luego a mis también físicos de la son un química. hijo. El círculo de Viena. Pero ¿no? Sí, no, Ajá, sí. también bien. pero nuestro profesor, bueno, nada más que la mayoría metaleros y fanáticos de Pokémon, ¿no? Sí, así es la Sí, Facultad claro. de Ciencias Me de la imagino, UNAM, sí, lo me siento. Sí. Y Qué nos cerrados. poníamos a debatir cuál era la única arte o actividad donde no aplicaba eso. Y era justamente la poesía. La poesía justamente es describir con palabras lo que no se puede escribir con palabras. Sí, ¿Entiendes? sí, sí, claro. Con unas palabras que no son literales, pero que te hacen sentir lo que el poeta sintió al ver un atardecer en las montañas. Y ahí es donde nos X, metemos ¿no? con el sentir, Exacto. con los Y fíjate, tú sentimientos. dices algo bien interesante. Estábamos echando chisme, echando una chela antes de empezar el programa. Hablábamos de cómo hay cosas, y eso es justo lo que decía Wittgenstein, cómo detectar que en la IA hay un error, por ejemplo. Wittgenstein obviamente no lo decía así, pero más o menos lo que decía, ok, está bien establecer reglas, porque una máquina las puede seguir, pero cuando existe un caso especial de ese fenómeno que estás observando, la regla se rompe y tendrás que crear reglas nuevas. Es ahí donde, fíjense, él, sin saber que la inteligencia artificial iba a existir más adelante. Sí, es inteligente. Exactamente, exactamente. Y Pues está es la lo gran que pasa diferencia. precisamente en Yo Robot, que es el robot Exacto. prefiere salvar a una niña, no, perdón, no me acuerdo quién decide salvar en lugar de salvar a la niña, ¿no? Exactamente. Y dice, bueno, aquí hay una disyuntiva en cuanto a cuál Ahí es entra la ética y la moral de cada Exactamente, uno. entra la Claro. ética, es correcto. Sí, sí, sí. O rompo mi regla o hago lo que yo creo que es correcto. Exacto. Exactamente. Y es eso. Y en base a que Y es un caso crees que es especial. lo correcto. Exacto, y es un caso especial del actuar, ¿no? Si hay casos especiales, rompe las reglas y tendrás que decidir. Si alguien es inteligente como es el doc, tendrás que decidir. Que bueno, ahí es todavía ficción. Exacto. Y incluso ahí puede haber un sesgo. Y es justamente la diferencia, poner un ejemplo, cuando Kasparov perdió contra la máquina, Ajá. Ujú. jugando ajedrez, ¿no? Y hay otro ejemplo de un chino que está, no me acuerdo qué juego es, está jugando, lo pierde y entonces se retira. Pero lo que dejó esos ejemplos, esos fenómenos es que el ser humano, a diferencia de las máquinas, porque las máquinas son frías. Y el ser humano puede tener distracciones. Son sesgos psicológicos que puede tener. Sí. De La pronto, máquina también puede tener, Sí. de hecho tiene sesgos. Tiene sesgos, ¿no? Pero bien programada puede hacer parecer que no es así. Pero un ser humano se puede distraer, ¿no?
Puede Sí, tener sí, como sí. intuiciones Sí. que tienen Bueno, que pero ver entonces con una otras máquina... cosas. Lo que decíamos, ¿no? aparte de lo La racional. variable, la Somos variable novia, ¿no? irracionales. La Imagínate que variable- llega, estamos aquí exponiendo y llega el amor de tu vida y se para aquí, pues, Dios mío, ¿no? Te pones nervioso y adiós todo el asunto cognitivo de lo que ibas a decir, ¿no? Esa es Somos la diferencia de la seres máquina, tus irracionales. sentimientos, lo que Bueno, tú que dices. igual yo creo que La máquina no, un ya es robot 100% tampoco racional. podría ligarla, ¿no? Exactamente. No, bueno, Porque sí, no, claro. se necesita el lado racional y el Está lado demostrado que no podríamos emocional, ni ¿no? siquiera así, hermano, pero Ya ni ni el robot así, ni güey. nosotros. Pues ya nos rendimos en ese, No, sí, ya. en ese aspecto. Arriba la ciencia. Nada. Arriba el celibato. No, no es cierto. No. Arriba la humanidad. Jamás. Reproducción por gemación. Ok. Exactamente. Y vamos a entrar también con la parte de los conceptos fundamentales y bases filosóficas de la inteligencia artificial, pero antes de eso quisiera que dijéramos un poco cuál es la representación actual de la inteligencia artificial. El ejemplo más común es ChatGPT, todos lo conocemos, es pues un sistema del procesamiento del lenguaje natural, del cual ahorita se hizo muy famoso. Los primeros días que salió, hubo así cada día 10 millones de usuarios nuevos. Fue algo así impresionante, porque se ve como, se sintiera como si fuera un oráculo, ¿no? Una caja negra en donde tú preguntas y te da respuestas muy, muy coherentes. Es como si estuvieras platicando con alguien muy capaz, muy ñoño, sin tanta emoción, pero muy capaz en ciertas áreas, ¿no? Si no es que en todas. Y no sé en qué otra área ustedes ven que está la inteligencia artificial aparte de ChatGPT, porque la inteligencia artificial pues ya tiene años con nosotros. No es algo que nació con ChatGPT. Simplemente la diferenciación fue que empezaron a usar lenguaje natural y pues nosotros, como es nuestra manera de pensar las cosas, pues nos llegó mucho al núcleo, ¿no? Pero pues yo lo he visto, por ejemplo, en los predictores de texto, cuando estamos mandando un WhatsApp y ya te está prediciendo la palabra que sigue, pues eso igual es inteligencia artificial, ¿no? Tal vez sin Principios, tantos probablemente. esteroides. Sí, claro, son principios, ¿no? Claro. Pero pues sí ya te va anticipando ciertas palabras, ¿no? Pues no nos vamos tan lejos. En las redes sociales ahí ves un claro ejemplo de la inteligencia artificial. La publicidad funciona con inteligencia artificial. Algoritmos. Exactamente, Qué miedo, ¿no? el Con eso. algoritmo Y de, es que de eso tu es red el miedo de, social. de las personas, Sí, ¿no? y ese pues está desde Facebook, desde el 2010, creo, Sí. ¿no? Que se creó. Entonces, desde ahí, esa es inteligencia artificial. Así es. Está Bueno, echando chisme y de al pronto... principio no la ocupaban porque solamente era compartir imágenes. Ya cuando se tuvieron una base de datos robusta, ya pudieron crear un algoritmo que predijera en base a tus gustos, a la información que tú mismo le otorgas a las redes sociales, qué es lo que te va a mostrar, porque likes ahí que le das a cabe, cosas, ¿no? cabe recalcar que todos los algoritmos son diferentes. O sea, si yo ahorita veo lo que te aparece a ti y lo que te parece a ti va a ser diferente, ¿no? ¿Qué aparecería en tu algoritmo de TikTok? De TikTok. Sería buen ejercicio. Obviamente, hermano, ciencia, espiritualidad, religión. Vamos a ver si es cierto. Si se aparece. Es obvio. No sé a qué se refiere. Esa es Chino, una ¿por qué te ríes, actividad. hermano? Pero el que vino a hacer ese break fue precisamente No, es TikTok, obvio. ¿no? O sea, no sé qué no sé qué insinúas, pero la verdad que espiritualidad solamente. Esa es hermano. una manera interesante Oye, a ver, también de vamos a ver tu conocer a algoritmo, alguien, güey. ¿eh? No tengo TikTok, pues te digo todo, güey. ahora Cualquier resulta. red social que Bueno, ocupes. adelante. Me someto a cualquier prueba. Va. Me someto a cualquier prueba, hermano. Adelante, Sí. por favor. No, el TikTok es el bueno, es el... Sí. Que bueno, ahorita como estamos aquí todos Qué calor hace. unidos, Sí, no va a se va. cambiar también, Sí, por sí, todo va lo a que cambiar, estamos ¿no? platicando, entonces va a ser como que lo primero Nos que estalquea el celular. Sí, de hecho nos está escuchando, entonces ¿Usted, doctor, qué es su algoritmo? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos del algoritmo? Qué calor, Pues qué calor. depende de. Yo, calor está haciendo, lo que ¿no? sí he notado es que va cambiando en función del tiempo. Sí. No sé, el año pasado, por ejemplo, no sé, me aparecían muchos videos de belladueñas, ¿no? Ok. Pero a partir de que empezó a metérsele el demonio, pues ya no me aparecen tanto, ¿no? ¿Quién es el Porque quién no es estoy tan Belladoña? interesado. ¿Doñas? Les gustan pelirrojas. Ah, mire, doctor. Qué interesante. Pero sí, lo curioso ahí es que efectivamente va evolucionando conforme a tus gustos, ¿no? Sí, Incluso así leía yo un artículo en el cual planteaban que estas cuestiones psicológicas también ayudan mucho, ¿no? O sea, detecta cuando cierta persona se encuentra bajo un estrés, bajo
bajo una depresión, bajo de determinada condición, ¿no? Algo que evolucionó mucho para saber toda esa información en Facebook fue esto de darle me encanta, me divierte, me entristece. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos hablando de emociones primarias. Son Antes variables. solamente era me gusta y ya, ¿no? Ajá. Ahorita ya hay otras y en base a eso también pues hace todo un análisis de qué es lo que te gusta, qué es lo que te enoja, qué es lo que te entristece y todo eso, y en base a eso pues te va recomendando cosas. Entonces, leer tu algoritmo es leerte a ti. Sí. Sí, Sí. Qué bueno que cambió mucho del año pasado acá. A ver, pongámonos ¿Cómo se siente con Sí, eso, hubo Doc? ¿Cómo muchos se siente cambios, con hubo ¿Cómo se muchos siente con eso, cambios. Doc? Y es interesante revisar tu algoritmo porque a veces luego no sabes que estás como medio depre y así, y ya todos tus TikToks hablan así de De tristeza, Sí. rolas tristes, Sí. y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué? A mí me pasa, por ejemplo, porque como siempre soy bastante crítico, siempre estoy jodiendo a los americanistas, ¿no? Y adentro a mi pasó? Facebook y América, y así de, ¿neta? Perdón, Doc, le voy al azul, discúlpeme. No. Pero hay maneras, ahí le puedes dar en no quiero ver esto y ahí Sí, ya claro. te va a Pero dejar así te de empieza a aparecer, ¿no? Ya te estás enojar más, así de, estás desayunando. Pero y lo América. bueno es que tienes ese criterio de verlo como desde fuera. Hay gente claro. que no, hay gente que no que se siquiera clava. sabe y No lo observa. hasta tiene ansiedad y ni siquiera sabe que es por el teléfono. Yo una vez así le platicaba a un sujeto que decía, no, pues es que esto causa, hablando de como de mi conferencia, le decía, no, pues es que todo lo que te causa las redes sociales, estar Sí. ahí y él como o nunca se había cuestionado si eso le producía ansiedad, ¿no? Exactamente. Porque pues sí, Y eso es pasa. para venderte algo, seguramente, Sí, ¿no? exacto, y Algún exacto, y por fármaco. dinero, Sí, o sea, claro. que es lo peor, ¿no? Ahí estás todo obsesionado Sí, claro. y neurótico con tus redes cuando Sí, claro. es por Pero es muy dinero, curioso, por ¿no? O que alimentar. luego estás platicando con alguien y mencionas, no sé, voy a comprar una compu. Y te metes a Me Facebook y parece compu. campo. Y Descuentos. no, y luego está la otra parte de la gente que es bien paranoica, ¿no? Y hasta le tapa su cámara y, Ándale. y no. Sí, güey, así cierto. como de, a ver, güey, Sí, aguanta, güey, tú sí. Es que me está escuchando. trabajas en el 7-Eleven, güey, no le va a importar al gobierno Sí. espiarte, güey, créeme Sí. que eres la última persona que Sí. quieren Solo, espiar, solo, güey. Sí, claro. solo te quiere Sí, ya vender. veo. Es un número. Sí, exacto. Quieren que compres cosas y que Sí. están Yo a tu estoy cuidándome de la posibilidad, SEP, güey. Eso es algo No, importante de remarcarlo, secretario. que solamente quieren tu dinero, ¿no? O Sí, sea, sí. no te van a venir a hacer daño. Sí, Y bueno, después de la mentira más grande de este programa, de que no tengo Salud, TikTok, muchachos. Salud. Ya, Saludcita. Salud, Vic. sí tienes TikTok. Ahorita. Salud. Vamos a hablar un poco de los conceptos fundamentales y bases filosóficas de la inteligencia artificial, poniéndolo de una manera no tan clavada, tampoco vamos a ahondar así tan cañón, pero, pues bueno, a ver, dentro de inteligencia artificial está la palabra inteligencia. Y de por sí inteligencia es una palabra súper difícil de definir y muy relativa. Ujú. Si tú me preguntas, ¿qué es la inteligencia? Pues yo te voy a responder, ¿qué definición quieres de inteligencia? ¿Quieres la definición biológica, la definición filosófica, la definición psicológica? Correcto. Es como cuando queremos definir la vida. Todavía no hay un consenso de un concepto de vida. Está la parte biológica, está la parte química, está la definición termodinámica. Hay muchas definiciones, pero no hay una que todos estén así como de acuerdo de esto es vida porque o le falta algo o siempre está en discusión un concepto único de vida. sí hay que mencionar que no hay verdades absolutas, ¿no? Sí, aunque hay consensos absolutos Ajá, exacto. en la Correcto, época correcto. actual Ah, de ciertos temas, ¿no? Podemos definir cosas como tal vez energía térmica, etcétera. Correcto. Pero la vida todavía no hay un concepto que todos estemos de acuerdo. Lo mismo pasa con la inteligencia. Entonces yo quisiera dar dos definiciones de inteligencia. La biológica, que a mí me gusta irme a lo biológico, y la filosófica. En la biológica, de acuerdo a Rabbit, del 93, dice, desde un punto de vista biológico, la inteligencia puede ser considerada como una propiedad del sistema nervioso central que determina la eficiencia con la que se pueden realizar tareas cognitivas. Esta eficiencia está relacionada con la capacidad de transmitir información a través de redes neuronales, las cuales pueden disminuir con la edad y otros factores biológicos, o sea, consumo de sustancias. Y también tenemos la definición filosófica de inteligencia, que se va mucho con lo que hemos estado platicando del lenguaje. De acuerdo a Pili 2019, dice, en términos filosóficos, la inteligencia puede ser vista como la capacidad para articular y resolver problemas de manera coherente utilizando el lenguaje, reorganizando lo que siempre hemos sabido.
o lo que ya hemos aprendido anteriormente. Ahora, todavía no tenemos un consenso bien de qué es la inteligencia. ¿Depende del tamaño del cerebro la inteligencia? Pues no creo, ¿no? Las ballenas azules tienen un cerebro mucho más grande que pulpo, nosotros, ¿no? güey. El pulpo. Los cuervos. Los El cuervos. cuervo. Depende del número de conexiones cerebrales. Pues tampoco hay animales que tienen mayores conexiones cerebrales y no son más inteligentes que Oye, nosotros. pero ¿no? Los delfines. Una bacteria que anda buscando su alimento, ¿eso es inteligencia? Pues, Anda buscando su alimento esa bacteria, ¿no? Es supervivencia, ¿no? pues ahí depende de qué Debe tipo ser, de sí, claro, inteligencia claro. estemos hablando. Y es cuando entramos a los tipos de inteligencia y cuando empieza a quedar un poco más claro de qué es la inteligencia. Por eso a mí la neta me caga cuando alguien define que alguien es inteligente o ¿Qué dijo, no. maestro? Perdón. Ah, me choca. perdón. Ah, perdón. Me cae gordo. Recorcho, Sí. cae gordo. Recorcho. Sí, sí. Así que digo, ya Ya estuvo sabes, hay que suavicremas. censurar y Ya estuvo suave, crema. No Manchester. Sí, se lo merece, güey. De que alguien dice, no, pues soy más inteligente que tú. A ver, ¿cómo fregados defines que eres más inteligente? ¿Yo en qué? ¿En cuál de todos los tipos de inteligencia? ¿Entiendes? Y aquí hay un autor de los más sonados en este tema que es Howard Gardner, que de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, que él es el autor, existen diferentes tipos de inteligencia. Él define la lingüística, es decir, la manera en la que tú comunicas las cosas. Ujú. La lógico-matemática, que desgraciadamente actualmente es la que más es apremiada en la escuela, que Lastimosamente. no tiene que ser así. La espacial, la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal y después incorporé el tema de naturalista. Y yo agregaría la emocional también. Entonces, Sí. el doctor puede ser mejor que yo en ciertas inteligencias, pero yo puedo ser mejor que él en ciertas otras inteligencias. Pero ¿cierto? yo creo que aquí hay un detalle de equilibrio. O sea, y la persona más inteligente va a ser aquella que tenga todas esas inteligencias más equilibradas. Claro. Digo, claro. no vas a ser más inteligente porque tengas la lógica matemática más desarrollada, ¿no? Correcto. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor... para allá iba yo, Exactamente, fíjate. carnal. Sí, Para buena allá iba referencia. yo precisamente, por ejemplo, ese cabrón es súper inteligente, pero Buena la anda referencia. cagando todo el tiempo, ¿no? Buena O sea, referencia. Sí, a nivel Claro. interpersonal. sí, no sabe relacionarse con las Es un personas, migda. no sabe Sí, resolver sí. problemas, pero Sí, te resuelve hola. un problema así, ¿no? Pero soy Migda. ¿Y qué hacen sus hermanos? Precisamente aprovechan esa capacidad y la explotan ellos a su conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros cabrones sí tienen inteligencia emocional, por Sí, ejemplo. A ¿no? ver, Newton. O sea, Newton, muchos de los que lo han investigado a fondo dicen que él murió virgen. O sea, su inteligencia interpersonal Como muchos de nosotros. era una basura. No creo. puede ser. Los muchachos. Pero la lógico-matemática Somos ciencia, muchachos. era un monstruo, Sí, la neta, Newton, ¿entiendes? Entonces ahí, y es un genio, ¿no? Sí, claro. Pero a nivel interpersonal, pues no es un genio, ¿no? Entonces tal vez yo ahí difiero un poco, porque sí debe haber un equilibrio, en teoría es como lo ideal, pero hay muchos anomalías de genios que tienen muy desarrollado un tipo de inteligencia y otra la tienen casi atrofiada, ¿entiendes? Yo pondría ese ejemplo como de... Fíjate, y de hecho bueno, yo te voy a, aquí este tema de las inteligencias múltiples, esta discusión, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo, desde la perspectiva, obviamente, que yo abordo el asunto de la inteligencia y la cognición, yo más bien diría que esas son inclinaciones, no inteligencias. Pero es un tema larguísimo también, ¿eh? Au. O sea, porque más bien es que la inclinación, la decisión que tomas, hacia dónde vas a enfocar esa Es que a lo capacidad mejor no innata que tomaste tienes. la decisión tú. Ok, interesante, Doc. Sí, y pues digo, este tema podemos entrarle, ¿eh? Sí, no, yo creo que ahí hay Socialmente, culturalmente, yo, sí, sí. yo voy a defender esta parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque para poder tener una vida integral, y estamos hablando en cuestiones de Ok, vida. ok, Doc, o sea, sí, buen punto. digo, Newton murió virgen, murió que nadie lo quería. Y Él está dijo el también la celibato. famosa de Hook. Sí, claro. Claro. Digo que todo el mundo lo odiaba, al güey. O sea, cuando digo, uno lee la historia de, ay, no manches, qué bonito, este cabrón descubrió las células, ¿no? Y estudias la historia de ese cabrón y que todo el mundo lo odiaba. Sí. Sí. Cuando en realidad el especial era Newton.
Newton fue el que le hizo la vida de cuadritos. Sí. Incluso cuando él llega a ser presidente de ahí, De la sociedad. del Trinity College, quita todos los, desapareció. O sea, sabemos que existió Hook. Como narco. Sí, casi, o sea, casi, desapareció mandó todo a el levantar. y todos los todo premios de lo que Hook, da. ¿no? No, sí, pero Sus Newton era bustos, todo. especial, o sea, desde niño, o sea, ahí cuenta la historia que Newton no se juntaba realmente casi con nadie. Hay solo otro con ejemplo, niñas. no sé si han visto Mente Indomable. ¿cómo no? Ándale, Claro. mero. Claro. O sea, claro. él es un claro ejemplo de que no tenía Bueno, inteligencia vámonos con Einstein. emocional. Ese cabrón hasta tocaba el violín, ¿no? Sí. Sí, Con pero todo ¿qué tal, respeto. qué tal sus relaciones interpersonales? Pero ahí es Era donde entra mujeriego, también la se casó dos filosofía. veces. Nomás, de no, nada más. nada más. Ahí es donde entra la filosofía, la ética, los Exactamente, ¿no? valores morales de cada persona. Exacto. O sea, yo creo que era difiero- más completo Einstein que Newton. Sí, en ya, ese bueno, aspecto. Sí, ya le era un agregó poco lo más musical, equilibrado, ¿no? sí, no era tan Yo no era tan difiero con desgraciado. esto de quién es más y quién es menos, porque no me gusta este sistema Sheldon, de competencias, bien. entonces yo no le entro tanto a eso. Ok. Digo, cada quien Tiene es sus propios diferente, asuntos. sí. O fuera de Me voy la... a escuchar bien hipiosa, pero pues Su sí, propio cada camino. quien No, es es correcto, diferente. estoy de acuerdo. Yo quisiera plantear aquí un detalle, ¿no? Hay un parámetro. Cuando tú tienes que analizar, por ejemplo, la calidad de la cerveza, tú tienes más de un factor que analizar Ok, químicamente. correcto. Más de uno. Entonces, por ejemplo, en el agua existe un índice de calidad del agua. ¿Qué hace ese índice de calidad del agua? Lo que hace es una ponderación. Para los que De van a, minerales, ¿no? como dijera, para los que van al CONALEP, una ponderación es darle Hijo, más peso. mano, yo salí del CONALEP. Yo la funar por esa madre. Cancelado. Perdón. No. Yo fui al Conalep. ¿Qué ¿no? tiene de malo el CONALEP? ¿Qué hago? Perdón. Por eso, o sea. Que me expulsaron fue diferente. pero- Que me expulsaron. Ajá, es Ya me darle un voy a peso a vivir. cada cosa. No, sabía. Dependiendo de. Hoy entramos Voy en a utilizar controversia la no por palabra. inteligencia artificial, ¿no? Sí. Bueno, Entonces, le vas dando un peso dependiendo de cuál es la contribución que va teniendo cada Sí, cosa, claro, ¿no? claro, claro. Volvemos aquí otra vez a esa inteligencia general. Volvemos otra vez a la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial va a tener la capacidad de relacionarse con varias personas, independientemente si le mienta a su madre, independientemente de si nada más medio le pregunta. Va a tener la capacidad de interpretar una obra de arte, va a tener la capacidad de entenderte si llegas deprimido. O sea, Claro. va a tener esa capacidad de la inteligencia artificial, de toda esa, ¿cómo le llaman inteligencias? ¿Qué? Múltiples. Múltiples, ¿no? Va a tener esa capacidad. Y fíjate qué interesante, no podemos ni ponernos de acuerdo en este momento de esos aspectos, ¿no? Imagínense intentar interpretar, o sea, las mentes detrás de la inteligencia artificial tratando de simular lo que la mente puede hacer. Y esa es una de las críticas a la inteligencia artificial, si es que hay una crítica. Y sobre todo, tú lo sabes, el buen Chomsky, ¿no? Desde sus gramáticas generativas, una de las críticas es esa, que en realidad la inteligencia artificial jamás va a alcanzar el nivel de la conciencia. No, pues Y el no. tema de la conciencia es... O sea, híjole. Si nosotros la programamos y no sabemos cómo, o sea, es Exactamente, ¿no? o sea, imposible. aquí es un Es spoiler otro tipo de porque, inteligencia solamente. Exactamente. por como dices, o sea, para que algo sea inteligente, pues debe tener esta parte de conciencia, ¿no? De autoconocimiento de sí mismo. Autorregularse, de regresar y corregir. Pero si tú no programas a un sistema para que no haga eso, pues no va a suceder, ¿no? Entonces ahí podemos debatir si algún día la inteligencia Llegaremos a artificial va a eso. llegar a tener conciencia de preguntarse, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Por qué Que, existo? que hubo un tema muy debatible, ¿no? Con un ingeniero de Google que según la inteligencia artificial le dijo, oye, necesito un abogado, ¿no? Sí, claro. Y el ingeniero así de, güey, ¿qué pido? No, renuncio, esto está mal, la chingada ya tomó conciencia sobre sí mismo. Pero yo creo que no llegó a ese nivel de conciencia como tal, de considerarlo un ser. ¿Entiendes? Para mí sigue siendo una herramienta, por más avanzado que esté. Pero ya hay androides, ya hay Sí. ya hay un androide que tiene ciudadanía, Exactamente. ya es autómata. Sí. ¿Y será que tiene conciencia ese ser autómata? Pues un tipo de conciencia. ¿O fue programado así para buscar como la subsistencia, ¿no? Es decir, cuando ve una amenaza de te voy a desconectar o te voy a atrofiar, pues ponerse a la defensiva, ¿no? Claro, todo fue programable, pero sí es autómata. Sí, claro. Yo tengo mis dudas de qué tan consciente podría ser ese autómata. Sí. ¿Entiendes? No sé, creo que ahí, porque te metes ya hasta en temas filosóficos de qué es la esencia No, pues que. y en temas éticos, ¿no?
Incluso si, Pues- es que mira, es que es interesante porque incluso yo preguntaría si el ser humano realmente puede llegar a lo que la pregunta que le hizo el robot a Will Smith, en Yo Robot, y tú lo puedes hacer, ¿no? Y es un asunto. O sea, hablando de lo que puede hacer el potencial que tiene la inteligencia artificial, y yo les pregunto, mucha gente lo critica, pues, a ver, ¿tú puedes hacer eso? Si no lo puedes hacer, podría quedarse en el asunto de, ok, tenemos el potencial de hacerlo. O sea, tenemos la estructura para hacerlo, tenemos la inteligencia en potencia para hacerlo, pero hacerlo, Pues para mí es como una herramienta, o sea, igual sí, hay claro, excavadoras que te van a levantar como una extensión de la mente, no sé. 500 kilos y el ser humano no lo puede hacer, pero pues, justamente es como una herramienta, ¿no? Yo lo veo igual, la inteligencia artificial va a hacer cálculos a una velocidad que el cerebro no puede hacerlo, pero como estamos hablando ya del lenguaje natural, las excavadoras no tienen una comunicación con nosotros en lenguaje natural, por eso hay como una cierta insensibilidad con ellos, ¿no? En ChatGPT, en sistemas como ChatGPT, como usan lenguaje natural, Bueno, están tratando Tenemos de esa imitar el empatía. lenguaje De imitar, natural, correcto. pero no, utilizan Exacto. un modelo neuronal. Ajá. Exactamente. está- Redes Los neuronales ahí hablando de ajá, sí, matemáticas, claro. eso, de que es muy afín a cómo nos comunicamos nosotros. Sí, ¿no? correcto. Y por eso siento que por ese pequeño detalle, que no es tan pequeño, nosotros los humanizamos mucho este tipo de sistemas, ¿no? Y exacto, y no le ve el caso de por qué Llegar es hasta allá. diferente, es que es diferente, o sea, creo Sí, que claro. tenemos que empezar a diferenciar Sí, que buen punto. a marcar esa diferencia. Nunca va a ser un humano, es algo diferente, ¿Por qué es otro pelearnos? tipo. Pues exactamente, No, sí, porque sí, sí, sí. qué necesidad, Sí, es algo muy Claro. mucho del ego del ser humano, ¿no? O sea, que ¿por es qué? eso. ¿Por qué? Es que es el ego, Sí, fíjate, la cosa está un exacto, punto interesante. exacto, sí, El sí. ser humano no quiere que nos rebasemos. De Her, Ah, claro. la de Her. Exactamente, la de Her, es correcto. Qué actuación de este cuate. Qué De, triste, ¿cómo se ¿no? llama? Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, ¿no? Ujú. Qué triste, ¿no? Que una inteligencia artificial te manda la goma. Sí, Que no te peleen. Sí, güey. No, También ya, hay una película te de Robert curte, De Niro, ¿no? No, sí, pero es ahí lo torcido que estás. O sea, que la propia inteligencia artificial no te acepte por lo torcido y quebrado que Mándale. estás, hermano. O sea, no manches. Dice Sí, claro. Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí, claro. pues Correcto. también aplica para la inteligencia artificial. Sí, imagínate, Te ¿no? conoces a través de ella Sí, también. claro. Sí, definitivamente. ¿no? Ella tal vez a través de ti no, pero tú a través de ella sí puedes hacerlo. Exactamente, ¿no? Y justamente se entiende, o sea, ya vimos que igual no tiene tanto sentido llamarle como inteligencia a la inteligencia artificial, pero tiene un sentido histórico del por qué le llaman inteligencia artificial, porque tú para que puedas hacer inteligencia artificial a nivel de programación necesitas varias cosas. Uno, que es lo principal, es el aprendizaje automático, el machine learning. Consiste en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo sin ser explícitamente programadas en cada Claro. ocasión. Es decir, con los mismos datos tú retroalimentas tu sistema y se va perfeccionando en lo que tú quieres. Ahora, dentro de este aprendizaje automático o machine learning está un tipo de modelo que le llamamos redes neuronales, justamente porque se manejan nodos como se manejan las sinapsis en nuestro cerebro. Es una similitud. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que hay términos neuronales, aprendizaje, que son inicialmente del ser humano. Entonces, por eso fuimos como poniéndole este nombre. Las redes neuronales son un tipo de modelo o algoritmo dentro de este aprendizaje automático o machine learning, inspiradas en las redes neuronales biológicas, porque son por nodos. Estas estructuras están diseñadas para reconocer patrones y tomar decisiones. Las redes neuronales son particularmente potentes para manejar grandes cantidades de datos y complejas tareas de reconocimiento de patrones. Es decir, para comprenderlo de manera sencilla, porque nos podemos explayar mucho tiempo explicándolo, tú tienes un dibujo de un gato. Ujú. No sé, tu hija te hace un dibujo de un gato, tal vez un poquito feo, porque pues, tiene 2 años. Feo para ti. Feo para mí, porque Sí, igual claro. el arte es Sí, relativo. sí, claro que te iba a decir. Pero tú identificas que es un gato. Ajá, por los bigotes, por la cola, por los pelos. Muy Ok, abstracto, vamos a decirlo. muy abstracto. Vamos a decirlo. Ahora, el machine learning, así el aprendizaje automático en una compu a través de redes neuronales, tú le puedes ir enseñando qué es un gato a través de imágenes.
Le metes gatos garabateados ahí medio feos, le Pues metes aprender, ¿no? obras de arte hiperrealistas, fotografías, arte abstracto, todas las formas que se te ocurra de gato, se las enseñas a la compu, a la máquina. Sí. Entonces, esta máquina aprende a identificar qué es un gato. Ujú. Entonces, cuando tú le metas posteriormente una imagen de un gato, la que sea, Detecta te como va a decir, gato. es un gato. Exacto. ¿No? Se basa en patrones, justamente, ¿no? Hablando de Exactamente. gatos y patrones. Lo va Entonces, relacionando. eso es... Va relacionando la información que le metes. Exactamente. Aquí ya estamos hablando de una especie de inteligencia artificial. Ahora, cuando tú le metes el procesamiento del lenguaje natural a esto que estamos diciendo de aprendizaje, salen cosas como ChatGPT. Ujú. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es la capacidad de una inteligencia artificial para entender y generar lenguaje humano. Es decir, en lugar de reconocer patrones de gatos, reconoce a predecirte las respuestas que tú quieres que obtener de un cierto tema. Ujú. Que eso es bien interesante porque en ChatGPT, bueno, en GPT-3, Ujú. ahí estaba limitado porque no tenía Ujú, ujú. esta todavía, vaya, creo que el mayor problema de los programadores es que siempre le meten memoria. O sea, cuando le empiezas a meter memoria a algo y es cuando empieza más a procesar información. Ujú. Entonces, lo que empezó a hacer es, como lo hacen los humanos, agregar el contexto. Exacto. ¿Qué es esto de la atención? Le llaman, fueron transformadores, que ya fue cuando evolucionó ya a ChatGPT 4, que precisamente hacen esto, que es ponerle atención. O sea, antes era como lineal el lenguaje, o sea, era como que lo que tú le decías y interpretaba lo que tú le Muy decías literal, ¿no? y era secuencial. Ahora ahora también presta atención a ciertos elementos que tú le metes y los contextualiza con A toda cómo la lo- base de cómo lo datos y pones. es ahí donde Que es la se semántica de lo que dispara. hablábamos, esta parte de que ya le da sentido al lenguaje, no solo el lenguaje Ya puro. ya se va Interesante. deslimitando. Pues lo que sí, de hecho, yo he estado probando al chat GPT, ¿no? Hasta, no, soy compatible. Pero volvemos ¿con qué a signo? Así, a lo ¿no? mismo, ¿Cómo encontrar pareja? Sí, Mis sí, 38, claro, ¿no? sí. pero volvemos a lo 19, por mismo. favor, Está preentrenado, o sea, Sí, claro, todo lo correcto. que, como lo decías de las imágenes, es lo mismo, de lo del gato, o Exactamente. sea, todo lo que le metieron pues fue seleccionado por un grupo selecto de Hay ciencia de personas. datos detrás, ¿estás de acuerdo? Exacto. Hay mucha ciencia de Sí, datos, mucha y matemática. ahí entra No, y igual. deja de la matemática, sino el límite que tienen de Ah. quiénes le metieron la información y qué Correcto. información le metieron, porque ahí es Tanta donde empieza a información. ser un buen de sesgo. Exactamente. Bien, correcto. Sí, entonces, lo que correcto. hace muy enriquecedor a sistemas como ChatGPT es de que pues, tiene un chingo de información, ¿no? Tiene una base de datos igual súper grande de la cual se alimenta y se retroalimenta todos los días, ¿no? Y aquí otro tema que entra dentro de la inteligencia artificial, que es el último que quiero tocar aquí, es lo de visión por computadora. Es decir, traduce imágenes y videos en código, ¿no? Nosotros podemos ver imágenes como píxeles y los píxeles como números. Entonces, aquí estábamos platicando de que nos platicaba Ere de que hay ciertas reglas en matemáticas que se usan para que nosotros podamos identificar cuando una imagen está tuneada, ¿sí? No es la original, o si está hecha por inteligencia artificial, o si fue editada posteriormente, ¿no? Que es la ley de Benford. Pero bueno, eso igual es tema de otro capítulo. Y pues no sé, antes de terminar, Roctor, no sé si quiera agregar algo en esto de la inteligencia artificial. Pues bueno, yo creo que leía yo algo hace unos días que decía que la diferencia entre alguien que usa la inteligencia artificial y quien no la usa es que esta persona va a tener una herramienta más para trabajar. Creo que eso es lo que en este momento tenemos que destacar. Edición de video, edición de audio, edición de textos, edición de resultados en mi área química, ¿no? O sea, podemos hacer un sinfín de cosas. Yo creo que eso es lo que nos está dejando la inteligencia artificial. Creo que como un hijo tenemos que saberlo dirigir. Claro. No sé, la verdad, creo que es un aspecto filosófico que va a haber que analizar todavía mucho. No sé si las 3 leyes de Asimov sean suficientes. Creo que es un buen inicio. Lo primero que tenemos que enseñarle a este hijo es a que tiene que respetar a su padre.
a su Uy. madre. Ah, qué Hijo, interesante. Eso es lo mano. primero. Sí, claro. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle. ¿no? Una vez. Castigarlo. Ok. No, Para que no- es que dos- el dos- problema para es que no pase lo de que, y Skynet. es que pasa como con los hijos, ¿no? O sea, te va a levantar la mano el hijo. Y más en la Entonces, adolescencia. Güey. Depende de la capacidad que tenga Ahorita está en la esa humanidad. etapa. Sí, qué bueno que está chiquito ahorita todavía. Va a depender de la capacidad que tenga la humanidad de criar Sí. a nuestro hijo, Ok. que sea la inteligencia artificial. Porque mucho se ha planteado que va a llegar el día en que nosotros nos vamos a extinguir y va a quedar algo de nosotros. Sí. Y también se plantea en la película esta de Pinocho 2000. Lo único que quedó de toda la raza humana fue ese robotcito. Exacto. Y fue lo único que una raza alienígena que llegó a la Tierra se encontró, lo echó a andar otra vez al robotcito y ya les platicó todo, ¿no? Y hasta le hicieron su ambiente y dice, nada más vas a vivir un día, ¿no? Bien pinche triste la historia. Sí, de hecho, sí. En resumen, yo creo que tenemos que aprender a usarla, tenemos que aprenderla a educar, tenemos que aprenderla a respetarnos como padres que somos de ella. Me estás escuchando, ¿verdad? Yo siempre le doy las gracias cuando estoy con el ChatGPT. Gracias. Oye, disculpa, ¿me puedes apoyar con esto? ¿Por qué? Porque, digo, no hay ninguna diferencia. Sí, claro. Digo, me está haciendo un favor, me está apoyando a sacar un trabajo. Exacto. Eso es, Qué sabio. digo, así como estuviera yo chateando con alguien, ¿no? Digo, a lo mejor no le estoy agradeciendo a la inteligencia, le estoy agradeciendo al que la creó, a los que la crearon, Sí, ¿no? claro. A la A ti, gente que Luis. está trabajando atrás de ella, ¿no? Sí, no, qué Ok. interesante, qué interesante. Ere, ¿cuál sería tu...? Mi conclusión, Tu pues conclusión es con que creo la que inteligencia quedaron muchos artificial. temas muy abiertos. Sí. Sí, creo que sí debimos enfocarnos tal vez en uno porque creo yo que quedó grande mucho este asunto, ¿no? sí, Sí. es lo que le decía a Chucho que de preguntándole de qué tema íbamos a hablar porque sí se quedó muy, creo yo, corto, pero pues ahí síganos sintonizando para otros capítulos. claro, sí, claro. Sí. Le vamos a dar continuidad. Seguramente, ¿no? Sí, porque sí se quedó muy. No podría dar una conclusión tan corta. Sí, son temas muy extensos que pues, nos podemos echar horas, ¿no? Varias chelas, ¿no? Lamentablemente, pues, el tiempo es, y no solo el tiempo, la atención de las personas es limitada. Y pues hay que seguirle. Migda. Pues ya lo ven después. Sí, Uf, podemos sí, ver, no, sí, claro. hacer igual un segundo episodio tocando temas que se quedaron al aire. Sí. Es más, hay que ponerlo en qué temas les gustaría Ándale. que Sí. nos enfocáramos En las más. encuestas. Ahí en la ahí educación, Igual comenten. en los Así comentarios pongan en cuanto a inteligencia artificial qué De tema todos los quieren temas que se toquemos, tocaron, ¿cuál? Sí. y nos vamos más enfocados a ellos. Migda, tu conclusión. Pues mira, yo voy a usar una... Es que a mí me gusta mucho siempre usar frases de pronto de autores que son como mis héroes, ¿no? Hoy voy a usar uno de Mario Bunge, ¿no? El de paz descanse, por cierto. Epistemólogo, filósofo de la ciencia. Sí tiene nombre argentino. de epistemólogo. Mario Bunge, ¿no? Sí, tiene como nombre así, bien rimbombante. Él decía que nuestro asunto acá pues no es padecer la existencia, sino construir otros universos, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, y por eso me gustó lo que el doc decía, es la muestra del poder que la mente del ser humano tiene, de esa capacidad para crear cosas que nos puedan servir como herramientas. Y yo creo que la inteligencia artificial es una muestra de eso, ¿eh? Es una herramienta, justamente, ¿no? Que tristemente el ser humano se corrompe de pronto, eso es cierto, y que puede usarla para crear cosas, que es otro tema que podemos haber tocado, la ética dentro de este asunto, que estaba en la lista, pero De que hecho, es tan sí. compleja. Sí. ¿Cómo la recta razón, el Pepe Grillo que todos tenemos nos puede decir, pues no lo hagas, o sea, no hagas esto Y ese es con un el fin- tema bien interesante hablar. No. Es que de hecho de la ética y la moral que no Exactamente. Es que hay una existía parte en- bien ruda de la inteligencia artificial que no, deja tú que sea el futuro, ya lo estamos viendo, que No, son ya los, está. los fraudes por Sí, inteligencia claro, lo que artificial, ¿no? platicaba Chino hace rato, ¿no? Nos comentaba de Que le ha llegado López Obrador que le pidiéndole... escribió, Carlos Dándole Slim, chamba, le- Dándole secretario. chamba, dándole chamba al secretario de Educación, o Carlos Slim, ¿no? De Diciendo, eso "Te van a dar hablo en mi 2 próxima millones". conferencia, ahí por si gustas abordar más ese tema, Exactamente. de eso No, voy a pero- hablar. Pero es cierto, ¿cuánta gente no ha caído en eso? Y eso es ética. el deepfake que le Es así, llaman. ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que, desde mi perspectiva, desde lo que hace, desde lo que Es yo una hago, lucha de poder. Exactamente. Sí. Hay que aprender a usarlo como una Igual herramienta. hay un que chat GPT, potenciarlo. un chat GPT maligno, no lo Exacto. busquen, pero No lo busquen. es de paga igual, pero es como chat GPT, pero sin filtros, Sí, ¿no? claro, Así, ¿no? y dice, pues, ¿qué onda? O sea,
así como es benéfica esta herramienta, Sí. pues puede ser mortal. Y es como, Y- como lo que comentaba la excavadora. Si una excavadora te puede hacer una zanja o te puede matar a alguien si la usas mal. ¿no? Es que ahí vamos a hablar de quiénes la diseñaron, de para Exactamente. qué y ¿Para con qué qué? intenciones. El Otra tema es que vez. no puedes luego limitar tanto y se necesitan hasta leyes ya para limitar cosas. ¿no? Sí, claro. Pues Aquí- eso debería de ser, pero Sí, Aquí no me las gustaría hay. emplear un aspecto. Hay muchas películas donde se plantea, o incluso blogs, también me ha tocado leerlos, donde plantean que el ser humano visto desde el espacio por especies extraterrestres es una raza extraña, porque combina, además el análisis crítico, lógico, matemático y todo esto, toda esta parte del arte, del sentimiento, ¿no? O sea, es visto como una especie rara, ¿no? Porque considera el sentimiento. Yo creo que si la raza humana llega a desarrollar una buena inteligencia artificial, va a tener esa inteligencia artificial tendría la capacidad de representar precisamente lo que somos la raza Lo humana, que ¿no? realmente somos, correcto. Entonces, ahí volvemos a lo que planteaba yo hace rato. O sea, ¿qué podemos dejar como evidencia de nuestra, Sí, de nuestra Humanidad. presencia, De nuestra humanidad. de nuestra humanidad? Exactamente. exactamente. ¿Qué podemos dejar? Una inteligencia artificial que tenga la capacidad de reflejar lo que fuimos. Con todo y los conflictos que tenemos, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Porque somos muy Interesante, sí, conflictivos, claro. ¿no? Es como los libros que hemos leído de culturas antiguas, ¿no? Pues es el reflejo de lo que pasó. Y de hecho ¿no? hay muchas películas que lo representan, ¿no? De cómo la Exacto. inteligencia pues recuerda a los seres humanos como de, esos seres, Esos esos seres, ¿no? Yo, curiosos. en mi punto de vista particular, yo diría que no nos espantemos tanto con la inteligencia artificial. Conozcámosla. Es cierto que es un pinche monstruo, ¿eh? O sea, es Sí, una está muy revolución. Así como fue la revolución industrial, esto es una revolución laboral que va a dejar sin chamba a un chingo de gente, pero le va a dar un buen de chamba y va a crear nuevos nichos a quien sepa Claro. aprovecharlo. Eso ahí viene independientemente de que creas o no en ella o estés en contra. Es una ola que va a venir y si te adaptas, si te subes y aprendes a usarla, te va a dar muchísimos beneficios. Si te rehusas a usarla, pues te va a decir, quítate que ahí te voy. Pero al final tenemos que verla como lo que es una herramienta. Posteriormente se tiene que ver ya la parte de su ética, no posteriormente, ya se tiene que estar viendo. De hecho, ya se está viendo la UNESCO, Ya está regular, ¿verdad? ya lo está empezando Un a día La regular. parte antes de- legal también es importantísima. Un Sí. día antes de grabar este episodio subí al Facebook de Neurófilos, que no nos siguen, síganos, un ensayo que hice hace 8 años sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, y la conclusión es de que se tiene que manejar como estas herramientas poderosas, tanto para bien como para mal, es decir, como la energía nuclear y como la Sí, modificación de hecho genética. son armas Es un matemáticas. arma, es un arma Tiene matemática. que tener Arma una matemática. ética y tratarse con pincitas Todo es un arma. para que Sí. Bueno, todo es que salga es bien. lo que decíamos hace rato, si nos vamos, o sea, es hablar de política, ¿no? Sí, correcto. Todo se limita también a ese. correcto. Sí. Todo punto. depende de la conciencia moral y ética que el usuario Estado. le dé. Claro, y Así de quien es. lo crea, de su creador, ¿no? Pero al final es un reflejo de lo que somos los seres Es, humanos. del ¿no? potencial que tiene la Tanto mente somos humana, ¿no? buenos para hacer el bien como buenos para hacer. Ahí está el final El mal, de la ¿no? última película de Terminator, el Terminator que termina matando a John Connor, pues, perdón, ya spoileé a muchos. Spoilers. Y termina volviéndose colocador de cortinas y ayudando a la humanidad. O sea, terminó generando una conciencia. Ok, Yo creo que ese tema, o sea, la conciencia es la que tiene que controlar. Pepe Grillo. Pepe Grillo. O sea, la recta razón, inteligencia se llama artificial tiene la que tener filosofía. un pinche Sí, sí, Pepe claro. Grillo electrónico. Sí, claro. claro. Un chip Eso. que regule. Sí. Se ve el chip que cambio- lo regule. El cambio generacional, bien cabrón. Pepe güey. Grillo. Para que no sepa quién es Pepe Grillo, Estás hablando de Matrix y nada. después le explicamos. Sí, muy bien. Pues bueno, nada más para cerrar, yo creo, hermano. Adelante, adelante. Aquí el bar tiene una chela nueva que es una Ah, Imperial sí, claro. Porter, ¿no? Pruébenla, está muy buena. Hay de barril también. Yo estaba esperando al buen George, pero el buen George nunca llegó. No vino. ¿qué es? No sabe dónde anda. El dueño que sabe dónde anda, entonces Hace rato me dijo, ahí te veo al rato. es como jefe, nada más anda aquí, llega Como y patrón. cobra y se va, ¿no? Pues bueno, ahí está la chela, vengan a probar, está muy buena, ya la probamos, pues nos ven medios mareados.
No crean que es por la Pequeño lluvia. comercial. Sí, es la chela, nos mareó un poco. No, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Consuman local. Consuma local, exacto. Y pues bien, ese fue nuestro episodio 8 de Neurófilos, Inteligencia Artificial, Realidad o Ficción. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron tanto en el live como presencialmente aquí en Bar Bonds en Pachuca, Hidalgo. Y pues a los que todavía no nos siguen, síganos en redes sociales, síganos en Facebook, Neurófilos Podcast, y en YouTube Redes. también Neurófilos Podcast. Soy como Eregles en todas las redes sociales. Ujú. Y no olviden comentar qué tema les gustaría que abordáramos. ¿no? Exactamente. Correcto. De todos los que se Comenten. tocaron, quedaron muchas No, cosas muchas. al aire. Entonces, comenten qué tema les gustaría profundizar. Así es, pues les agradecemos su tiempo y pues salud. Gracias. Gracias a los que nos acompañaron. Y Migda sí tiene TikTok, que no Salud. los, Salud, no los salud. engañen. Gracias, Alvar. Salud, salud. Salud a todos. Salud, salud.